Hombres de poca fe. En la Biblia encontramos varios pasajes en los cuales Jesús reprocha a la gente por su poca fe. Por ejemplo, en Mateo 8:26 Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El contexto de este pasaje es que Jesús y sus discípulos estaban en una barca en el mar de Galilea. Cuando dice en el versículo 24 de Mateo 8 que de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba dormido cuando esto estaba sucediendo. Pero previo a este acontecimiento, vemos a Cristo realizando varios milagros ante sus discípulos. Por ejemplo, sanó a un leproso, Mateo 8, versículos 1 al 4. Sanó al criado del centurión, Mateo 8, versículos 5 al 13. A la suegra de Pedro también la sanó en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo, Mateo 8. Inclusive dice en el versículo 16 que liberó endemoniados y sanó muchos enfermos. Esto significa que los discípulos tenían evidencias suficientes para creer que Jesús era quien decía ser, Dios mismo. Además, fue el mismo Jesús quien les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. En un pasaje paralelo en Lucas 8:22 vemos esto. Y dice que entró en la barca con ellos. Es decir, que los discípulos estaban en esa barca, digamos, por órdenes de Jesús, porque Él les dijo que estuvieran ahí, junto a Él, para pasar al otro lado. Entonces, si Jesús había demostrado su poder previo a este momento de la barca y les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, ¿qué se esperaría que hicieran los discípulos? Por supuesto, tener fe en Él, confiar que Él cumpliría lo que dijo. Tal vez no de forma tranquila ni con el viento a favor. Tal vez inclusive naufragando o casi ahogándose, pero si Él lo dijo, entonces llegarían al otro lado. Una aplicación práctica que podemos encontrar en este pasaje es que si tú estás en Cristo, Dios te ha prometido que pasarás al otro lado, es decir, a la eternidad, pero junto a Él. No ha dicho que tu camino será fácil. Al contrario, habrá peligros. Enfrentarás tormentas que amenazarán tu vida y que te harán sentir miedo. Pero si Él lo dijo, da por hecho que así será. Estarás con Él y Él contigo para siempre. Otra aplicación que podemos encontrar en este pasaje es que a veces ocurre que vemos a nuestros problemas más grandes que a nuestro Dios. Esto pasa porque tenemos la perspectiva incorrecta. Ponemos a los problemas antes que a nuestro Dios. Pero si ponemos a nuestro Dios por delante de nosotros y después los problemas o todas las situaciones, veremos entonces que en realidad nuestras aflicciones, problemas y situaciones difíciles son insignificantes comparadas con Él. Otro pasaje que encontramos en la Biblia donde Jesús reprocha la falta de fe de las personas, lo encontramos en Mateo 14, específicamente en el pasaje 28, cuando Jesús se aproxima a la barca nuevamente. Están los discípulos en el mar de Galilea y Jesús se aproxima caminando sobre las aguas. Se asustan pensando que es un fantasma, porque ¿quién camina sobre las aguas? Y entonces en el versículo 28 de Mateo 14, Pedro
tal vez un poco dudoso de quién se trataba, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde: ven. Versículo 29 de Mateo 14. Así entonces Pedro sale de la barca, pone sus pies sobre el mar y empieza a caminar sobre las aguas. Pero más que caminar sobre el mar, Pedro estaba caminando sobre el ven de Jesús, porque Jesús le dijo: ven. Fue una orden. Y Pedro en fe obedeció y caminó sobre el mar. Una aplicación de esto es que a veces Dios te va a pedir que hagas algo que humanamente es imposible. Pero dice Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Así es que si Dios lo dice, Dios lo hará. Solamente cree. Y volviendo a esta historia, cuando Pedro dejó de ver a Cristo para ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. Lo puedes leer en Mateo 14, versículo 30. ¿Puedes imaginarte esto? Pedro, un experimentado pescador, tuvo miedo al hundirse en el mar. Y por eso Jesús le reclama en el versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veamos qué consolador es que Jesús, a pesar del regaño y de ver la duda de Pedro, no dejó que Pedro se hundiera. Al contrario, lo sostuvo y dice la Biblia que juntos regresaron a la barca. Una aplicación que podemos encontrar para nuestras vidas en este pasaje es que Dios, en su misericordia, aunque te vea dudoso y débil en la fe, no dejará que perezcas. Él no nos rechaza por nuestra poca fe, pero nos exhorta a confiar más en Él para vencer las dudas. Si estamos en una situación como esta, entonces gritemos como hizo Pedro: Señor, sálvame. Y da por hecho que Él te ayudará. De esta meditación podemos concluir que la poca fe es entendible cuando se tiene poco conocimiento de Dios. Pero sin embargo es reprochable en aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio y que no han madurado, como dice Hebreos 5:12. Cual sea la condición de cada uno, estamos llamados a crecer y a fortalecernos en la fe, para que ésta no sea poca en nosotros y Dios no nos reproche como lo hizo con sus discípulos, hombre o mujer de poca fe. ¿Por qué dudas? Sin embargo, tenemos el consuelo de que el Señor no nos dejará, que el Señor no nos abandonará y nos ayudará a pesar de nuestra poca fe. Oremos. Gracias, Padre, porque tú has puesto en nosotros una semilla de fe que germinará y prosperará y será como un frondoso árbol. Ayúdanos, Señor, que en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas de fe, nos ayudes, Padre, a confiar más en ti y a sacarnos de las situaciones que a veces nos inundan y nos rodean. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.